Saludos queridos parcivalianos, se les saluda de manera muy afectuosa. Sean bienvenidos a esta primera edición de El Mundo de Parcival Podcast, el podcast del mundo del cine y los videojuegos, donde veremos los temas que están de actualidad en estos dos mundos, así como analizaremos los más recientes estrenos de la cartelera cinematográfica, conoceremos personajes de ambos mundos y mucho más. Esta semana ha estado muy movida por ambas cosas, y es lo que descubriremos ustedes y nosotros de la mano de este servidor en el episodio de hoy. Soy Gabo, su anfitrión, y a partir de este momento comenzamos nuestra travesía en nuestro programa. Este podcast llega a ustedes por cortesía de González Barbosa Consultores. En nuestra firma poseemos los conocimientos, las habilidades y la experiencia comprobada en distintas áreas profesionales, siempre a la disposición de nuestros clientes y sus requerimientos. Somos asesores integrales en servicios tributarios, contables y legales y otros servicios para empresas en actividad comercial o para nuevos emprendimientos. Además, ofrecemos asesoría y acompañamiento en trámites legales para la constitución de nuevas empresas. Ofrecemos servicios legales adaptables a las necesidades de nuestros clientes en las áreas civil, mercantil y tributaria, para personas naturales y jurídicas, además de servicios de consultoría, asesoramiento y acompañamiento jurídico. También ofrecemos servicios de asesoría en el área de arquitectura, ingeniería civil y diseño de espacios interiores. Si desea comunicarse con nosotros y obtener más información, puede hacerlo a través de nuestro Instagram @González Barbosa Consultores, nuestro número de WhatsApp o Telegram 0412-933-6431 o nuestro correo electrónico gonzalezbarbosaconsultores@gmail.com. En González Barbosa Consultores, su tranquilidad es siempre nuestra prioridad. La solución a sus problemas, nuestro objetivo. Antes de comenzar con las noticias, mis queridos parcivalianos, les pido disculpas por si acaso se llega a escuchar muchísimo ruido de fondo, pero lamentablemente esas son las cosas que no podemos controlar del exterior. Y es que acá abajo, cerca del edificio donde vivo, están haciendo unos trabajos de taladro y demás cosas al elevado que está por aquí cerquita del edificio. Para aquellos que estén fuera de Venezuela, utilizamos acá el término elevado para referirnos a un puente de pequeñas dimensiones que usualmente se alcanza a ver con frecuencia en ciudades del país. Con esto dicho, procedemos ahora sí a iniciar con las noticias acá en el primer episodio del Mundo de Parcival y contarles que vamos a hablar un poquito sobre Pete Hines, quien, para aquellos que lo recuerden, él era uno de los mandamases de Bethesda, que en este caso era el vicepresidente de la compañía, y que hace un tiempo, específicamente en octubre de 2023, tras 24 años dentro de esta empresa desarrolladora, él declaró que iba a dejar la empresa y por supuesto su cargo como vicepresidente, dedicándole una buena parte de su vida y donde alcanzó a vivir buenos momentos, pero hubo en particular que lo recuerda como el peor error que ha cometido mientras estaba dentro de la empresa. De hecho, este error en particular viene cuando se lanzó el juego Fallout 76, específicamente la edición de coleccionista. En su momento, cuando se publicitó, ya había desatado una polémica bastante considerable, porque resulta que iba a incluir una bolsa de lona, entre otros artículos, como un casco de acero o armadura, una linterna, figuras coleccionables y otros artículos, y resulta que la bolsa que acabamos de mencionar fue sustituida por una versión de nylon que no le gustó a nadie, y esto por supuesto tampoco le gustó a Pete Hines, porque él también había pedido una edición de coleccionista del juego y cuando le llegó, pues manos a la cabeza. Se cuenta que el principal motivo por el que se dio este cambio no se le comunicó a nadie por anticipado y los usuarios no se enteraron de esto hasta que recibieron la edición en sus casas. Y lo curioso, según cuenta la prensa, es que este caso fue el mismo de Hines cuando le llegó la suya, porque nadie, absolutamente nadie, le notificó de que se iba a sustituir por una bolsa de otro material debido al aumento del precio de la lona. Y según de sus declaraciones, dijo lo siguiente: mi primera reacción fue, ¿cuándo demonios añadimos una bolsa de lona a esta edición de coleccionista?
porque la versión que probé no la tenía. Intentaban añadir más valor a la edición de coleccionista. Siempre estábamos discutiendo con los de finanzas sobre los márgenes, ¿no? Me ponía furioso. No podemos cobrar $300 por esto. Es un insulto. Pero en este caso tenían buena intención. Había literalmente escasez de lona y algunos decidieron que haríamos esto. Mi mayor error fue no presionar de inmediato para que fabricaran y enviaran una a todos los que la quisieran. Porque seguía molesto porque la cosa estuviera ahí y nadie me lo había dicho. Y que hubiera habido escasez de lona. Probablemente sea la mayor estupidez que he hecho en Bethesda. Personalmente siento que, esto evidentemente es un caso de publicidad engañosa. Porque caramba, o sea, si tú estás promocionando un producto, el que sea, de una determinada manera, y resulta que le das a la gente algo que es completamente distinto a lo que publicitaste, por supuesto que muchos se van a sentir engañados. Yo recuerdo ahora mismo que pedí una edición de coleccionista de una película de esas que son consideradas de las que hay que ver antes de morir, y grande fue mi sorpresa cuando lo que vi en la bolsa, en el paquete, perdón, era poquito. Así que la molestia con todos estos usuarios que tuvieron en su día por esta edición de Fallout 76 es completamente comprensible. Y eso también ocurre porque no estás detrás de la gente que tú contrataste para que hicieran esa edición. Por lo que, de nuevo, esto es una lección para que esta clase de detalles se cuiden desde el momento en que se planifica el producto hasta la entrega al usuario final, que es quien va a poner su dinero para comprarlo. Pasando a otras noticias, vamos a hablar un poquito sobre la actriz Sydney Sweeney, quien tiene una mira muy enfocada a lo que son futuras temporadas, para la futura temporada de premios que viene en 2026, porque resulta que este fin de semana se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Toronto su película Christie, el drama biográfico basado en la vida real de la boxeadora Christy Martin, cuyo filme está dirigido por David Michôd. Y bueno, o sea, la prensa se ha desvivido en elogios hacia la película, empezando por la apariencia de la actriz, de la cual vamos a hablar en un momento, por la cual ha atraído la atención de los espectadores y por supuesto de los críticos. Como lo dijimos hace un momento, la película en cuestión trata de la vida real de la boxeadora, de Christy Martin, y además de boxeo, también trata sobre abuso doméstico y control misógino, pues la pugilista que encarna a la actriz es presa de los celos y la violencia de su entrenador y que posteriormente se convertiría en su esposo Jim Martin. Tenemos que la película, además de luchas viscerales y sangrientas en el ring, la película exige que la actriz realice muchas escenas atrevidas. De hecho, el director David Michôd dijo lo siguiente a la prensa: Sydney estaba dispuesta a todo por la película. De hecho, se cuenta que hay una escena en la que su personaje es forzado por su marido a grabar un perturbador video sexual que incluye un miembro masculino falso. Y en otra, su esposo esencialmente la prostituye para que tenga un encuentro altamente sexualizado en un hotel. Y resulta que en la vida real, el marido de Christy, que estaba en bancarrota, organizó estos escenarios donde los hombres pagaban para pelear con ella. No estaba teniendo sexo con esos tipos, pero era una especie de extraño trabajo sexual, dijo el director. Por otro lado, tenemos que la película en cuestión, y específicamente el personaje de la boxeadora, está muy lejos de la imagen que usualmente uno recibe de la actriz Sydney Sweeney. La actriz se ha vuelto figura lucrativa de varias marcas, entre ellas la marca de pantalones American Eagle, que llegó a proclamar a la prensa que la actriz de ojos azules y cabello rubio tiene unos jeans geniales. Pero resulta que esta campaña fue motivo suficiente para que algunos la acusaran de evocar eugenesia e incluso de tener matices supremacistas blancos, cosa que evidentemente ha sido desmentida por la marca. Y cuando se le preguntó de este tema a la actriz en el Festival de Cine de Toronto, ella se negó a abordar en su totalidad este asunto. Pero el director sí lo hizo y dijo que esta polémica nunca afectó a su estrella, así como también dijo que Sydney es una criatura de internet y sabe moverse con estas cosas. Y de igual forma, según afirman algunos medios, este escándalo tampoco parece que vaya a impedir la nominación al Oscar de la actriz. Y ya para ir terminando con esta noticia, tenemos que la actriz
para prepararse para el papel, se atiborró de comida rápida, de dulces y de muchos batidos, de muchas bebidas proteicas. Entrenaba 3 veces al día, todos los días, dijo Sweeney a la prensa, quien encarna a la boxeadora a lo largo de más de 20 años de su vida, desde un ingenuo adolescente hasta una recia sobreviviente de abuso. Bien, mis queridos parcibalianos, seguimos pidiendo disculpas en cuanto al hecho de que todavía siguen haciendo trabajos, como ya lo había comentado, por acá en las cercanías de donde vivo. Así que nuestras más sinceras disculpas si acaso este ruido llegase a molestarles. Y bueno, continuando con otras noticias, pero en este caso yendo hacia el plano de los videojuegos, vamos a hablar de uno que finalmente se ha estrenado después de bastante tiempo de espera, y evidentemente estamos hablando de Hollow Knight Silksong, el reconocido videojuego de la empresa indie australiana Team Cherry, que tras 7 años de espera y de haber sido carne de memes para muchísima gente en todo el mundo, el pasado 4 de septiembre finalmente pudo ver la luz en lo que fueron los anaqueles de las estanterías digitales tanto de Sony como de Microsoft, y por supuesto de la Nintendo eShop y de la mismísima Steam. Y bueno, este juego en particular, tras todos estos días después de su lanzamiento, como decimos acá en Venezuela, la rompió de 2 maneras en particular, que lo vamos a contar. Y es que el reconocido diario laopinion.com pone lo siguiente en su página de internet: el impacto brutal de Hollow Knight Silksong se traduce en estadísticas históricas. En menos de 30 minutos desde su lanzamiento, alcanzó los 100.000 jugadores simultáneos solo en Steam, una cifra que pronto se multiplicó, llegando a superar los 535.000 usuarios conectados en un pico la misma semana. Algunos reportes señalan que el récord podría llegar incluso a los 600.000, considerando los incrementos durante el fin de semana. A nivel de ventas aún no existen datos oficiales cerrados, pero todos los indicadores apuntan a números impresionantes. El juego se mantuvo en el puesto número 1 de los top sellers de Steam y Nintendo eShop durante los primeros días, solo siendo superado en PlayStation por uno de los títulos más vendidos de la temporada. Además, buena parte de las copias jugadas en Xbox provienen de Game Pass, lo que suma aún más usuarios activos en simultáneo y hace que el conteo sea conservador. Aunque el estudio no ha publicado cifras exactas de ventas de Silksong al momento de este reportaje, los expertos coinciden que hablamos de millones de copias en su primera semana, considerando que el predecesor vendió más de 15 millones desde 2017. El hype era tal que antes del lanzamiento, el juego tenía casi 5 millones de listas de deseos en Steam, superando a cualquier otro indie en la plataforma. Y bueno, ya por acá podemos decir que cuando se trata de jugadores conectados jugando, y perdón por la redundancia, así como también de lo que son las ventas estimadas, porque aún no se tiene por parte de Team Cherry una cifra oficial, estamos hablando de que este juego, esos 7 años que estuvo en incubación, que bueno, que los desarrolladores ya dijeron por allí, tal como lo reportamos en redes como Threads y Twitter/X, ellos se tomaron su tiempo para poder desarrollar el juego, y como ya también se sabe, al principio iba a ser únicamente una expansión para el primer Hollow Knight y terminó siendo un juego completo. Bueno, yo como tal no he tenido la oportunidad de jugarlo, pero sí quisiera hablar al respecto sobre todo esto que se está suscitando, al menos en lo que a estas 2 cosas se refiere, y de una más que vamos a hablarte a continuación. El otro lado de la moneda viene cuando vemos que el medio Infobae.com pone lo siguiente cuando del mismo juego se trata. De acuerdo a lo que reporta el medio Infobae.com, la llegada del juego tuvo un impacto tan considerable que desencadenó fallos y caídas temporales en varias de las tiendas digitales principales, incluyendo Steam, Nintendo eShop, PlayStation Store y la plataforma de Xbox. Este tipo de interrupciones es poco común y evidencia la fuerte expectativa que existía en la comunidad tras años de rumores y adelantos en eventos internacionales. Más allá de los contratiempos digitales, las primeras reseñas sobre el juego fueron abrumadoramente positivas. En Steam, Hollow Knight Silksong alcanza un 97% de valoraciones favorables entre 1.384 críticas, superando ampliamente otros éxitos del mercado y consolidando su estatus de fenómeno.
En cuanto a esta parte de lo que fueron estas fallas que reseña el medio Infobae.com, yo no puedo estar más que de acuerdo cuando se trata de que fueron 7 años incubando el juego en el seno del estudio Team Cherry allá en Australia. Los desarrolladores, como lo dije, se fueron dando su tiempo, fueron probando esto por aquí, esto otro por allá, haciendo un ajuste en este punto, puliendo este otro, y así sucesivamente hasta que finalmente dijeron, bueno, ya finalmente terminamos el juego, vamos a lanzarlo. Y de paso lo hicieron con un precio bajísimo, y eso también estoy más que seguro que va a repercutir en lo que son las cifras de ventas, porque hablamos de que un juego como ese, que se ha esperado por tanto tiempo y que además los medios ya reseñan que es un juego enorme en cuanto a su tamaño, considerando que es un Metroidvania y que además esté a $20, eso repercute también de una forma u otra, pero no lo sabremos hasta que Team Cherry informe sobre las cifras oficiales de ventas. Bien, parcibalianos, es momento de presentarles la sección 5 y contando. Esta consiste en que presentamos un conteo de 5 trabajos que pueden abarcar cualquiera de los 2 mundos que tocamos en el mundo de Parzival, con una temática distinta en cada ocasión. Y para este primer conteo, arrancaremos con un tipo de cine que no me cansaré de ver en mi vida, y es el de animación. Además, lo haré con trabajos de un estudio que, a pesar de que no las está pasando tan bien como debería a día de hoy, siempre se espera algún trabajo que presenten, sea animado o con actores de carne y hueso, con paciencia. Hablamos de Walt Disney Pictures y su división animada, quienes tienen en su haber muchas de las producciones animadas que son consideradas de las mejores de todos los tiempos, y donde además sus cintas estudian constantemente en universidades a los futuros cineastas. No vamos a repasar la historia de este estudio, pero sí nos detendremos en una década de este en particular, la de los 90. La misma fue, para quien les habla, una donde tuvimos varios de los trabajos que aún mantienen en pie a este estudio, y donde tenemos la dicha de revisitarlos cuando queramos. Y en esta década en particular, tuvimos producciones que se pueden contar entre esas que son de las mejores de todos los tiempos. Época que incluso marcó el hecho de que el mundo conocería a un estudio que formaría parte de la casa Disney un tiempo después y que aparecerá acá. Una cosa más, este y todos los listados que salgan de aquí en más son 100% personales. Dicho esto, veamos entonces en el estreno de esta sección las 5 mejores películas de Disney de la década de los 90. Arrancamos con una cinta muy particular. Es cierto que Toy Story se convertiría en el primer largometraje animado de Pixar y del cine, haciendo que pase la historia por esto último. Pero no es excelente por algún detalle en cuanto a personajes se refiere, pues Sid me pareció un personaje muy oscuro para una película enfocada a todo público. Fue su segundo largometraje animado, A Bug's Life, el que consolidaría el buen hacer de la gente que en su día estuvo a los mandos del director John Lasseter. En el mismo año 1998, nos toparíamos con la primera película animada del estudio DreamWorks, Ants, la cual tiene una temática muy parecida a la que nos ocupa, pero con la diferencia de que la paleta de colores en la cinta de Disney fue mucho más amplia. Pero este no fue el único detalle que hizo que resaltara, pues, siguiendo las bases de la mencionada Toy Story, acá no tenemos a personajes cantando canciones para contar una historia. Vamos directo a la trama y tenemos personajes con un enfoque maravilloso, amén de una muy buena escritura, así como diseños llamativos y efectos que fueron asombrosos en su día. Es cierto que algunos de estos no les ha sentado tan bien el paso del tiempo, pero se sigue viendo en su conjunto con el mismo cariño de aquel entonces. En la cuarta posición, tenemos un caso muy singular de una película que el estudio llegó a pensar que los niños se van a asustar con los diseños de los personajes, y donde estos terminaron no solamente riéndose con ellos, sino abrazando la película. No soy alguien que celebre el Halloween por considerarlo una celebración netamente anglosajona, pero hay producciones que realmente funcionan, las cosas como son. Ahí tenemos a Tim Burton's Nightmare Before Christmas, la célebre cinta que nace de la mente de Tim Burton, pero que no pudo dirigir debido a colisión de agendas, pues para ese entonces estaba filmando Batman Returns, dejándole el puesto del director a Henry Selick. Este último mantuvo en todo momento la visión de Burton,
dotando a la cinta de una oscuridad que, irónicamente, resulta acogedora para todo público, además de unas canciones compuestas por Danny Elfman que a día de hoy siguen deleitando los oídos de quienes las escuchen, y donde el libreto de la película mantiene su planteamiento tan fresco como el primer día, donde Jack Skellington, el rey de Halloween Town, se aburre de hacer lo mismo cada año hasta que descubre una contraparte que le resulta llamativa, donde todo está decorado con temática navideña. Es también destacable el diseño de los personajes, principalmente Jack, y remato diciendo que esta película es esa que uno se puede dar el gusto de verla 2 veces al año, en Halloween y en Navidad. Llegamos a las 3 últimas posiciones donde la cosa fue realmente complicada para elegir, pero al final tuve que hacerlo. Aladdin fue una magnífica producción que llevó a un nuevo nivel la reconocida historia del personaje que mora en Agrabah y que se ve envuelto en la búsqueda de una lámpara mágica, la cual, al frotarla, libera el genio que ésta encierra y puede concederle 3 deseos a su portador. Sus fabulosos personajes, la banda sonora, así como las canciones compuestas por alguien legendario dentro del estudio Disney como lo es Alan Menken, y donde acá recordamos que en Latinoamérica se lanzó para las radios en aquel entonces una versión de An Ideal World, interpretada por Michelle y Ricardo Montaner, un apartado artístico que ha sabido aguantar de maravilla el paso del tiempo, y caramba, ¿cómo olvidar esa alfombra voladora o cuando el genio sale por primera vez en la cinta? Y unas interpretaciones de voz geniales de héroes y villanos, especialmente la del fallecido Robin Williams como el genio de la lámpara, dan como resultado un cóctel que sigue sabiendo tan bien a día de hoy. Es cierto que dije que las primeras 3 posiciones fueron difíciles de elegir, pero también lo es de que en mi lista personal, esta cinta se ganó este lugar a pulso. The Beauty and the Beast es también una película que no me cansaré de ver montones de veces, y donde debo decir que prefiero N veces ver al personaje de la bestia animado a mano que el horroroso diseño con el que salió Sebastian Stan en el live action. Y sé que no hablamos de televisión en el canal, pero tengo que decirlo, hasta el diseño de la bestia que hicieron para la serie de los 80 protagonizada por Linda Hamilton y Ron Perlman estuvo mucho mejor. Y es que esta cinta supo atrapar antes y ahora al espectador por la magia que le imprimieron a cada acetato con el que animaron la cinta. Bella, la bestia, la señora Potts, Chip, Cogsworth, Lumière, hasta el mismo Gastón, fueron personajes que supieron meterse en el bolsillo a las audiencias con sus diseños y su escritura que reflejan el cómo es cada uno por dentro. Por si fuera poco, la música también tiene el sello Disney al dotar a cada una de las escenas donde se escucha el enfoque de los personajes mientras se va desgranando la trama, cinta que merece su revisita de cuando en cuando. Repito lo que dije en el tercer lugar. Las 3 primeras películas fueron las más complicadas de elegir, pero algo dentro de mi corazoncito me decía que este primer lugar estaba más que cantado. La que cierra este podio, y que además cerró el ciclo de cintas provenientes de Disney, es nada menos que Tarzan, la cinta de 1999 que nos cuenta una nueva perspectiva de la historia escrita por Edgar Rice Burroughs del hombre mono. No por nada es mi favorita de esta década, pues lo tiene todo para que la abrace con mucho cariño. Una selva que se siente viva en todos sus rincones, un apartado técnico que incluyó unos movimientos de cámara espectaculares. Ay Dios, esa toma donde Kala descubre al bebé es bellísima. Unos diseños de personajes maravillosos, imponente el Kerchak, unas actuaciones de voz brillantes, desde Tony Goldwyn como Tarzan, pasando por Minnie Driver como Jane, Lance Henriksen como Kerchak y Glenn Close como Kala, hasta la música de Phil Collins. Todo quedó en un producto compacto. Vale destacar que en la parte de la música, que me gustó mucho que esta película de Disney rompiera con un molde del estudio al no poner a sus personajes a cantar los temas, sino que lo hizo el mismo Collins, y encima haciéndolo en distintos idiomas, incluyendo el español. Un trabajo magnífico que, a lo dicho, agrego que es de esas películas que me da igual escucharla doblada o en inglés, pues los trabajos de Lucero como Jane y el fallecido Eduardo Palomo como Tarzán son dignos de elogio. Esta fue nuestra sección 5 y contando. Como dijimos, las películas nombradas son las mejores de este estudio en esa década para este servidor. Por supuesto, puedes usar la caja de comentarios
para que cuentes cuáles de ellas son, para tu gusto y el de ustedes, queridos parcibalianos, las mejores de Disney en esa década. Bien, queridos parcibalianos, vamos a hablar un poquito sobre una noticia muy reciente en la que vamos a combinar un poquito tanto el cine como los videojuegos, porque esa es la magia que nos proveen ambos mundos. Y es uno de esos motivos por los cuales decidimos abrir desde el día 1 el mundo de Parzival. En este caso, vamos a hablar de una saga que es muy querida por muchos y estamos hablando de la saga de Star Wars. Esa que inició el célebre George Lucas en el año 1977 y que está a nada de cumplir nada menos que 50 años. Como recordarán, durante este año se estrenó, o mejor dicho, se reestrenó el episodio 3, Revenge of the Sith, el cual celebró 20 años de su lanzamiento en cines y donde ya pudieron disfrutar en su día de un especial que hicimos por acá en el mundo de Parzival y donde te dejamos en la parte superior de la pantalla el cintillo para que puedas volver a disfrutar de este especial que hicimos en el canal. Lo cierto es que, como recordamos los fans de estas películas, al final del episodio 3 se da la pelea tan inesperada entre Anakin Skywalker, ya convertido en Darth Vader, hecho un Lord Sith, y donde Obi-Wan lo vence en el planeta Mustafar, y al final Anakin es llevado por Lord Palpatine, ya convertido en el primer emperador galáctico, para que le coloquen la armadura con la que se convertiría este personaje de manera definitiva en Darth Vader y tenga la apariencia que conocemos hasta el sol de hoy. Lo cierto es que la página vidaextra.com recientemente lanzó un artículo donde se habla de algo muy particular sobre esta saga, algo que me gustó muchísimo, y lo lanzan con esta pregunta: ¿y si el recién nombrado Darth Vader hubiese vencido a Obi-Wan Kenobi? En el artículo hablan de que durante años han habido fans, autores de cómics y novelas e incluso hasta los desarrolladores de videojuegos basados en este universo han fantaseado con universos de este que jamás ocurrieron. Y después de que Disney desembolsara una suma gigantesca de plata para comprar Lucasfilm, todo ese canon extendido de Star Wars quedó simplemente hecho a un lado. Y de hecho, según cuentan en este artículo, hay una historia que todavía permanece en un extraño limbo, y la misma es la vez que Anakin venció a Obi-Wan en ese planeta, Mustafar. De hecho, como recordarás, Revenge of the Sith no solamente apareció en los cines, sino que también apareció en consolas como PlayStation 2, en el cual tuvimos un pelijuego de esta cinta y el cual todavía se puede comprar y jugar en Xbox gracias a la capacidad de retrocompatibilidad que ofrecen las consolas de Microsoft. Aquí se nos ofrece esa insólita posibilidad de elegir a quién vamos a controlar en el clímax de la trilogía de precuelas. Y bueno, resulta que, como lo cuentan en el artículo, esa bifurcación, como es lógico, habilita que el jugador pueda tener nada menos que dos finales: el de la película y el que no pertenece al lore oficial, pero sí ocurre en un videojuego que es canon. Y bueno, tenemos que en la adaptación oficial de Star Wars Episodio 3 para las consolas de aquel entonces, vemos el final original controlando a Obi-Wan, donde se nos muestran los acontecimientos tal y como los vimos en el cine. Pero resulta que, como lo ponen en el artículo, también es posible acceder a un final alternativo si luchamos como Anakin Skywalker y ganamos, reescribiendo su destino y por extensión el de la galaxia entera. Y es entonces cuando se manifiesta la gran pregunta: ¿qué es lo que habría pasado? Cuentan en este mismo artículo que, por cortesía del canal Star Wars Expanded de YouTube, Anakin no habría tenido la clemencia de su maestro a la hora de dar la última estocada y se habría librado de llevar esa pesada armadura el resto de sus días. Pero es que en el proceso también habría cambiado el recientemente implantado status quo, estrenando justo después su nueva espada láser con el emperador Palpatine en persona, convirtiéndose en el nuevo regente al grito de "la galaxia me pertenece a mí". Yo me acuerdo recientemente, o mejor dicho, no tan recientemente, vi por Disney Plus una versión del What If que hizo hace unos años la gente de Marvel para televisión. Pero este está diseñado completamente con bloques y muñequitos de Lego,
la verdad me resultó un producto bastante divertido de observar, al tiempo que mostraban todos esos escenarios alternativos basados en el universo Star Wars. Pero yo debo decir algo. Personalmente quisiera ver un What If, un What If auténtico cuando de este universo se trata, y donde me gustaría ver muchísimas cosas como las que se están planteando. Es más, ahora mismo puedo recordar que en esa versión que hicieron para Disney Plus con bloques de Lego, presentaron la versión de la Rey que apareció en los episodios 7, 8 y 9, convertida hacia el lado oscuro, y donde me gustaría ver esa iteración en particular de este personaje femenino utilizando sus poderes del lado oscuro. Además de también, por supuesto, esa versión del sable láser doble, así emulando al mismísimo Darth Maul. Lo que también quiero decir con esto es que quisiera también ver cosas que tengan también su toque de humor, que ha sido algo característico de la saga, que tengan sus momentos de humor mientras presentan estos escenarios alternativos, pero el punto principal sería eso, el ver a personajes y situaciones completamente distintas a lo que hemos visto hasta el momento en las 9 películas de la saga, así como también en todo ese material extra en forma de series y de libros que ya hemos visto hasta el momento. A mí, así por decir cualquier loquera, me gustaría ver, por ejemplo, al Din Djarin, el Mandaloriano, convertido en un caballero Jedi o incluso en Lord Sith. O que diría yo, el mismo Lando Calrissian también convertido en Jedi, o incluso algo más serio. ¿Qué habría pasado si Luke Skywalker hubiese fallado los torpedos que en las películas originales destruyeron la Estrella de la Muerte? ¿O qué hubiese pasado si en vez de Hoth los rebeldes se hubiesen ido a otro planeta al inicio del Imperio Contraataca? Cosas como esas me hubiese gustado ver. Y sé que las ideas que acabo de plantear son totalmente locas, pero francamente creo que fue por allí que los autores de todos estos escenarios alternativos que vimos en la serie What If de Marvel también se hicieron la misma pregunta y con ello empezaron a desarrollar esas historias alternativas. Pero bueno, lo cierto es que esto que presentaron en Vida Extra me gusta bastante, y antes de que se me olvide, te animo a que veas el video que adjuntaron junto con el artículo y descubras cómo quedó ese final alternativo del que hablan. Y déjanos acá abajo en los comentarios qué te ha parecido esta y todas las noticias que te hemos presentado hasta el momento, así como también el contenido que hemos presentado en las distintas secciones que llevamos hasta ahora. Bueno, queridos parcivalianos, con el objeto de ir terminando con la parte de noticias por este episodio, vamos a hablar de algo que se ha visto recientemente, de hecho el pasado viernes para más señas, y donde han habido cualquier cantidad de reacciones al respecto. Hablamos por supuesto del Direct del pasado 12 de septiembre. El mismo ya pudimos ver la reacción por acá en el canal, y bueno, debo decir que tengo mis impresiones mismas que voy a compartir ahorita, junto con un breve resumen de dicho Direct. Como recordamos, este año se cumplen nada menos que 40 años desde la llegada del primer juego de Super Mario de plataformas hasta nuestros días por allá en el lejano 1985. Juego que hoy por hoy sigue siendo uno que marca pauta cuando de juegos de plataformas se trata. Y si digo Super Mario 64, ni se diga. Creo que por allí no hay mucho que decir. Y bueno, nada por ejemplo como el juego de Super Mario Galaxy para Nintendo Wii, que me parece uno precioso y del que vamos a hablar en un momento. Lo cierto es que la primera mitad de este Direct estuvo marcada por todo lo que tuvieron que ver noticias relacionadas con el universo Super Mario. Todo ello para poder celebrar, como ya lo dijimos, el 40 aniversario de la franquicia, incluyendo una exposición especial en el Museo de Nintendo, misma noticia que fue presentada por el mismísimo Shigeru Miyamoto, que por supuesto hay eventos temáticos en los parques de atracciones. Por supuesto se dio el anuncio de Super Mario Galaxy Movie, y además que también se va a estrenar en abril de 2026, teniendo una pequeña aparición especial por parte del mismísimo Chris Meledandri,
anunciando noticias relacionadas con la película. Tuvimos también, entre otras noticias, la remasterización de Super Mario Galaxy y de Super Mario Galaxy 2, ya que mencioné el primer Super Mario Galaxy hace un rato. Lo cierto es que ambos juegos de Wii se van a lanzar remasterizados en una colección para Nintendo Switch con compatibilidad para Switch 2. Hay un punto particular sobre estas remasterizaciones que vamos a hablar dentro de lo que me gustó y no me gustó de este Nintendo Direct. Otra cosa que también se anunció fue que el Super Mario Bros. Wonder de Nintendo Switch va a tener su edición para Nintendo Switch 2. Esto por supuesto va a significar una versión mejorada del juego original con nuevo contenido multijugador, incluyendo el descargable Meet Up in Bellabelle Park, así como también presentaron el Mario Tennis Fever, un nuevo juego de la serie que para este servidor, como ya lo dije durante mi reacción, me gustó muchísimo el Nintendo 64, a pesar de que nada más tuve la oportunidad de jugarlo por un breve instante, una sola tarde, y me quedé con ganas de más, y pues no pude comprármelo en su día, pero sé que tarde o temprano, en lo que tenga mi sesión de Nintendo Switch Online con el pack de juegos para Nintendo 64, ese será uno que llegará porque sí. Y lo cierto es que este Mario Tennis Fever se convierte en el más nuevo juego de la serie, con un total que va a incluir un total de 38 personajes y además un modo historia que me resultó súper interesante de observar y esperar a ver cómo se desenvuelve este en el juego final. Anunciaron también que este juego se va a lanzar el 12 de febrero de 2026. Y pues, entre otras cosas, anunciaron varios juegos y remakes, donde, entre otras cosas, por fin tuvimos la fecha para lo que será el Metroid Prime 4 Beyond. La misma será para el 4 de diciembre de 2025 y el trailer además mostró a Samus pilotando una moto. Eso me llamó bastante la atención, puesto que vaya, o sea, además lo hace en un entorno abierto. Me da ahora curiosidad por saber cómo se va a acoplar esta situación de mundo abierto con el tipo de juego que han venido presentando en perspectiva, en primera persona, de todos los juegos de la saga Prime. Me da mucha curiosidad y sé que hubo medios que dijeron, incluso en varios canales de YouTube, que dijeron que no les parecía bien, y yo soy de los que dice, ya va, aguántate un momento, espérate a que salga el juego y ahí es donde tú verás si te parece, si estabas equivocado y te termina gustando, o si por el contrario puedes despotricar todo lo que quieras diciendo por qué motivos no te gustó. Pero lo cierto es que el juego todavía no lo tenemos entre nosotros y te toca esperar hasta este 4 de diciembre próximo. Por otro lado, tenemos también que, entre otras noticias, también anunciaron la fecha del Final Fantasy VII Remake Intergrade que ya vimos en el directo de abril. El mismo llegará a Nintendo Switch 2 el 22 de enero del año que viene, o sea, apenitas unos meses después de este Direct del pasado viernes 12 de septiembre. Como también tuvimos el anuncio del Fatal Frame 2 Crimson Butterfly Remake, el cual va a llegar a nosotros a principios de 2026, eso sí, sin fecha en concreto. También anunciaron en este directo el Yoshi and the Mysterious Book, la cual es una nueva aventura 2D de Yoshi que se estrenará en la primavera de 2026 en exclusiva para Nintendo Switch 2. También anunciaron el curiosísimo Power Wash Simulator 2, la secuela del juego donde te pones a lavar un montón de cosas con una manguera súper potente, desde carros hasta edificios, y anunciaron que esta secuela incluirá una nueva campaña y cooperativo en línea para 4 jugadores. También anunciaron nuevas versiones de juegos populares, como entre las cuales podemos destacar Hades 2, donde la versión 1.0 se va a lanzar en Switch este próximo 25 de septiembre, así como también anunciaron Stardew Valley y Overcooked 2, que son versiones mejoradas con novedades exclusivas para Switch 2. De hecho, ya para ir terminando con esta parte, el evento también abordó las capacidades técnicas de Nintendo Switch 2, confirmando que la consola será capaz de soportar juegos a 120 frames por segundo en 1080p en modo dock y a 60 frames en 1080p en el modo portátil. Esto, queridos parcivalianos, a grandes rasgos son los aspectos más resaltantes en cuanto a anuncios que hicieron durante el directo. Ahora voy a irme con lo bueno y lo malo, donde por cierto hubo una cosa que dejé a propósito, porque la voy a hablar precisamente en esto de lo bueno y lo malo que me pareció de este directo.
Para empezar, evidentemente uno de los puntos que más me gustaron fue que ya por fin tenemos una fecha de lanzamiento de Metroid Prime 4. Y la confirmación de la misma, oye, o sea, evidentemente fue el anuncio más destacado, el que fue más bien recibido, aliviando la incertidumbre de los fans y donde, de nuevo, vuelvo a repetir lo que dije hace un rato en cuanto a lo de la moto y esos escenarios abiertos. Espera hasta que salga el juego y allí vas a juzgar por ti mismo si la cosa funciona o no. Me gustaron también todos estos anuncios de los juegos de las third parties como Hades 2, el Final Fantasy VII Remake Intergrade para Nintendo Switch 2, lo cual desde mi punto de vista se demuestra que las compañías como Square Enix y demás quieren apoyar a Nintendo Switch 2 en todo el tiempo que esté la consola en el mercado. ¿Qué otra cosa? Me gustó también que la revelación de nuevos juegos como Yoshi and the Mysterious Book y el Fire Emblem Fortunes, el cual fue el título que cerró el directo, generaron entusiasmo al mostrar el futuro del catálogo de juegos de Nintendo. Me gustó también que el vistazo que se le dio a Pokémon Legends ZA tuviese una pequeña mejora, por lo menos en cuanto a la parte visual, y que también ya nos podemos, oye, ya por lo menos ahí hay aunque sea un pequeño atisbo de que la cosa con este juego podría ir mejorando. No sé si en el apartado gráfico haya una revolución definitiva, no sé si es que están lanzando las cosas a cuentagotas, pero lo cierto es que sí se pudo apreciar una leve mejoría. Pues bien, eso ha sido lo bueno que me gustó de este directo. Ahora llega el momento de tomar mis dardos y hablar de lo que fue lo malo. Y una de las cosas que debo decir que no me gustaron fue el hecho de que hubo pocos anuncios de juegos para la Nintendo Switch original. ¿Cuántos hubo? Creo que fue una cosa así, entre 3 y 5 juegos. Y o sea, es verdad, hubo anuncios de juegos que van a ser lanzados en las dos consolas. Pero este enfoque principal estuvo en la Switch 2. Y por supuesto esto deja a los dueños de la primera Switch sintiéndose un poco bastante desatendidos. Entonces bueno, yo personalmente siento que debíamos tener un poquito más de anuncios al respecto, que un poquito más de apoyo tanto por parte de Nintendo como por parte de las desarrolladoras. Y así pues, cuando ya llegue el momento de ya cerrar el ciclo con la primera Switch, uno puede decir, mira, hasta el último momento tuvimos juegos para esta consola, que ya de por sí tiene una librería de juegos muy muy amplia. Otra cosa también que tampoco me gustó es que algunos medios expresaron decepción por la falta de actualizaciones sobre otros juegos rumoreados o esperados, como, ¿qué diría yo? Alguna información sobre un juego de Zelda. Y de hecho, ya que estoy en este punto, otra cosa que tampoco me gustó es que hubo demasiados anuncios de contenido descargable, así como también que nos va a tocar como jugadores pasar por caja para poder adquirir varios de estos contenidos descargables, que ya de por sí representan una inversión bastante considerable. Pues ya tenemos que, por ejemplo, el Bonanza, si mal no recuerdo, cuesta una cosa así entre 60 y 70 dólares, y nos va a tocar pagar un poco más por la expansión que recibiremos. Y lo que me pareció el peor anuncio que hicieron durante el Direct fue el lanzamiento del Virtual Boy para lo que va a ser el expansion pack del Nintendo Switch Online. No funcionó en su día y no siento que vaya a funcionar ahora, especialmente cuando recordamos que esta es una consola que tuvo poquísimos juegos, donde las desarrolladoras no apoyaron a esta consola, además de que también causó problemas de salud que están bien documentados donde quiera que se busque en cuanto a información se refiere por allí. Como lo dijimos, los juegos de Virtual Boy van a estar disponibles como parte del expansion pack de Nintendo Switch Online, y de paso también como jugadores nos va a tocar volver a pasar por caja cuando de esta adición se trata para el Switch Online, pues nos toca comprar un accesorio adicional.
Es cierto que aunque el regreso de los juegos de Virtual Boy representa un punto positivo dentro de todo por ser una curiosidad, siento que la necesidad de comprar un accesorio adicional para poder jugarlos, esto para mí va a ser un impedimento aún mayor para nosotros como gamers, y simplemente decir no cuando de esta edición se trata. Y no sé, personalmente siento que esta Virtual Boy en la consola virtual no siento que se vaya a quedar mucho tiempo. Y si se queda, es más que todo por pura y simple curiosidad dentro de aquellos de la comunidad que no la conocen. Bien, mis queridos parcibalianos, lo que sigue es presentarles nuestra sección que hemos llamado En Contraste. Aquí tomaremos dos trabajos de cine o de videojuegos y haremos los comentarios de por qué un trabajo está en lo más alto del criterio de este podcast y por qué otro está en lo más bajo. Y en el episodio de hoy, arrancaremos con un actor que desde hace años tiene un nombre en la industria que, si bien es cierto que hace un tiempo estuvo involucrado en juicios donde se le acusó de cosas que al final la justicia probó que no eran ciertas, no se le puede hacer a un lado así como así. Está saliendo de todo eso que le cayó después de los juicios, y hoy en día tenemos que durante el año pasado se dio el estreno de Modi, su segundo trabajo como director, la cual no le fue tan bien entre el público y la prensa. Hablamos del actor Johnny Depp, quien tiene un amplio registro de personajes y de géneros cinematográficos, y donde podemos decir que con cada nueva película se transforma por completo en sus dos personajes, y las dos que pondremos en el sub y baja darán cuenta de ello. Esto es En Contraste. La primera película que pondremos en lo más alto es uno de esos trabajos en los que puede apreciarse que la relación entre el actor y el director después de trabajar juntos un tiempo antes por primera vez rindió muy buenos frutos, y sería ese trabajo anterior la semilla que germinaría en hacer mancuerna en varias producciones. Hablamos de Ed Wood, dirigida por Tim Burton y lanzada en el año 1994, y que este próximo 30 de septiembre cumple nada menos que 31 años de su lanzamiento. Debo confesar que hasta hace un tiempo creía que el mejor trabajo de Burton como director era Sweeney Todd, The Demon Barber of Fleet Street, pero después de la visualización de esta película no puedo más que rendirme a sus pies. Es un trabajo que, como dije, se nota que la química entre el actor y el director se siente desde el primer segundo que aparece Depp interpretando al personaje que da nombre a esta película, considerado el mejor director de todos los tiempos, y que, si bien es cierto que los trabajos de este director aún a día de hoy son considerados de dudosa calidad, no se puede negar que era un hombre que profesaba amor por el cine, además de que era alguien que demostró en todo momento que le importaba a la gente con la que trabajaba, aun cuando hay cosas que son cuestionables y que se muestran en la película. Es una cinta que fue filmada en blanco y negro y tenía que ser de esa manera. Dichos colores le quedan magníficos, refuerzan la época en la que se ambienta la cinta, la cual es entre los años 1952 y 1957, además de un Depp altamente comprometido con la interpretación de su personaje, ya que él mismo le manifestó a Burton después de conversar por 10 minutos su deseo de interpretarlo. Es una película que ha envejecido estupendamente, una que por nada del mundo se deben perder. Para la que pondremos en lo más bajo, nos iremos al contexto que mencionamos al principio, los juicios que salpicaron su reputación, además de un artículo de un reconocido periódico británico, pues se le acusó de ser golpeador de esposas, y ambos traerían consecuencias. Se trata de Fantastic Beasts, The Crimes of Grindelwald, segunda parte de Fantastic Beasts and Where to Find Them, un spin-off que surge de la saga Harry Potter, y donde Depp tuvo una breve participación interpretando al villano Gellert Grindelwald en la primera película de las tres. Para la segunda, su participación fue más activa, pero incluso antes de ser lanzada, las acusaciones antes mencionadas hicieron que muchos fans del universo de Harry Potter lanzaran quejas en contra de Depp como el villano, saliendo a la defensa la mismísima J.K. Rowling diciendo que no iba a hacer recast para el papel porque Depp y su ex esposa, la actriz Amber Heard, expresaron la esperanza con anterioridad que el acuerdo mutuo les permitiría salir de la controversia en la que se encuentran, y que los realizadores y yo no solo nos sentimos cómodos con nuestro elenco original, sino genuinamente contentos de tener a Johnny interpretando a un gran personaje en las películas. Eso sí, no hay tacha en la actuación del actor como Grindelwald, su preparación fue magnífica,
y detalles como la heterocromía en los ojos del personaje, así como la forma en la que mueve la varita mágica cual director de orquesta, cosa que fue así según las declaraciones que dio Depp en su día, son cosas de aplaudir. Al final ocurrió que el resultado final de esta segunda parte no fuese bien recibido ni por los fans ni por la prensa, principalmente porque el tráiler dinamitaría sus posibilidades, ya que los realizadores cometieron el error de mostrar mucho de la película en este, además de que ciertas decisiones en el desarrollo de personajes y de su conexión con la línea de tiempo de este universo afectaron también su calidad. Y para colmo de males, después de conocerse el fallo en contra de Johnny Depp del tribunal en aquel entonces, el estudio Warner Bros. Tomó la decisión de despedir al actor, causando daños colaterales que hizo que los estudios no lo contrataran por un buen tiempo. Esto, mis parsivalianos, es el en contraste de un actor que, afortunadamente, y como lo mencionamos al principio, ha ido retomando sus pasos en el mundo del cine, pues a pesar de que Modi, su segundo trabajo como director, no fue bien recibida ni por el público ni por la prensa, el mismo Al Pacino, quien es parte del elenco de esta película, se ha mostrado muy emocionado de trabajar con Depp en la dirección, y esa no será la última vez que sepamos del actor. Veremos con qué película nos llega en el futuro. Hemos llegado al final del primer episodio de El Mundo de Parzival Podcast. Te damos las gracias por el apoyo que le brindas a nuestro canal, así como por llegar al final de este episodio. Si te gustó, comenta, dale me gusta, compártelo y activa la campanita para que recibas las notificaciones de nuevo contenido. Te esperamos la próxima semana con un nuevo episodio de El Mundo de Parzival Podcast. Hasta entonces y Excelsior.